Adelante, estimado amigo Javier, tuyos son los micrófonos. Bueno, pues, pues muchas gracias nuevamente a los que nos están oyendo. Pues vean, este conflicto propiamente no está en la Biblia, aunque haya muchos pastores y predicadores y dogmáticos, ¿no? Que están ahorita escatológicos hablando de estos temas. Propiamente no está en la Biblia, pero sí hay algunos, vamos a decirlo, rezagos teológicos que desde el fundamentalismo pues lo quieren argumentar, ¿no? O ver desde esa óptica pues muy fundamentalista, ¿no? Aquí vamos a ir desechando todas esas perspectivas dogmáticas y vamos a ir a los hechos concretos, ¿no? Entonces, el conflicto del cual estamos aquí reunidos pues es hablar del enfrentamiento directo que hay entre Irán e Israel, y les voy a hablar un poco sobre el contexto histórico, ¿no? Los antecedentes que hay sobre esta cuestión. No voy a alargarme mucho en este lado, pero sí hay que tenerlo presente para no perdernos el hilo. Vean, en 1979, bueno, antes de esta fecha, 1979, que es una fecha histórica, en Irán, que es un país que no es árabe, es un país persa, es decir, no son árabes, no hablan árabe, no son de la península arábiga, sino que son de origen persa, los iraníes. De hecho, la palabra Irán viene de iranio, que significa ario, o sea, son indoeuropeos los iraníes. Pues es un país que históricamente tiene un trasfondo civilizatorio, ¿no? Como fue el gran imperio persa. Y este país, pues con el paso de los siglos, pues adoptó el Islam. Sin embargo, les digo, poco antes de 1979, pues estaba gobernando un monarca de una dinastía que eran los Pahlavi, que se le llaman como Shah, así como rey o algo por el estilo, ¿no? Así como en Rusia se le dicen zares, pues en Irán se le decía el Shah. Y el Shah que gobernaba en aquel entonces era el Shah Reza Pahlavi, que, pues bueno, pues ya había llegado a un grado de ingobernabilidad, que hubo demasiadas protestas, hubo demasiado descontento con su gobierno, que lo obligaron pues a abdicar, ¿no? A renunciar. Finalmente, pues él huyó del país y pues se quedaron después otro gobierno, ¿no? Que el que vamos a estar hablando más adelante. De hecho, como dato curioso, el Shah de Irán, Reza Pahlavi, murió en México. Le dieron asilo político acá en México, y de hecho murió en Acapulco. Está ahí como dato curioso, ¿no? De cómo México muchas veces arropa a muchos personajes de otros lados. Y bueno, cuando sucede esto, la revolución que se da es conocida como la Revolución Islámica del Ayatollah Khomeini. Y fue una revolución que curiosamente fue pacífica, no fue enfrentamiento armado, nada por el estilo, sino que simplemente el Shah de Irán renunció, y pues de forma, vamos a decir que demasiado fácil, ¿no? Los ayatolas, que son una especie como de clérigos del Islam chiita, que el Islam chiita pues es diferente al Islam sunita. Hay unas diferencias considerables. Los ayatolas pues derrocaron a este gobierno, y pues se impusieron, ¿no? En este nuevo gobierno iraní, ¿no? Que se llama pues el gobierno de la Revolución Islámica, ¿no? Y pues estos ayatolas rechazaban mucho de las imposiciones que les daba Estados Unidos, ¿no? Cuando estaba anteriormente el gobierno de Reza Pahlavi, pues era un gobierno muy títere, ¿no? De Estados Unidos, promovía pues la secularización, es decir, pues como que la religión pues no es importante, promovía la liberalización, o sea, no solamente de la sociedad, sino también a nivel económico. Promovía la modernidad, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que pues a los clérigos islámicos chiitas pues no les gustaba, ¿no? Y menos pues que el gobierno de Estados Unidos pues les impusiera sus normas, ¿no? Y sus órdenes, ¿no? Entonces, desde aquel entonces la relación con Estados Unidos pues se rompe, ¿no? Con los gobiernos de los ayatolas, pero hay que entender que incluso no solamente las relaciones se rompen con Estados Unidos, y también con Israel, porque de hecho el gobierno de Irán con los ayatolas reconocen a Palestina como un Estado-nación, ¿no? Cosa que
muy pocos países estaban haciendo, ¿no? Sobre todo porque pues Israel ya había derrotado militarmente a muchos países árabes y de la región. Entonces, que llegara el gobierno de los ayatolás, como suponía como una especie como de desbalance y una rivalidad pues importante contra Israel, ¿no? Entonces, de aquel entonces, desde 1979, pues las relaciones de Irán y Israel pues han sido muy tensas y muy complicadas, ¿no? No han sido de amistad, sino pues han sido total enemistad. Hay que entender también que a pesar de esa rivalidad que hay entre Irán con Estados Unidos y con Israel, no significa que necesariamente Estados Unidos apoyara una guerra de Israel contra Irán, sino que siempre se mantuvo como muy al margen, ¿no? entre esta rivalidad. Y de hecho, esto como dato ahora más reciente, sobre todo porque, pues, como saben ustedes, ya van varios meses del conflicto de Israel en Gaza, que pues supuestamente el gobierno de Israel pues quiere derrotar a los terroristas de Hamas, pero pues que en los hechos pues ya no han podido hacerle absolutamente a Hamas, ¿no? De cierta manera hay una paradoja, ¿no? De cómo un gobierno tan poderoso como Israel pues no ha podido, ¿no? Derrocar a Hamas, ¿no? Que literalmente pues es comparada pues es un elefante contra una hormiga, ¿no? Y pues en este masacre, pues carnicería, como podemos llamarle, pues ya van más de 30,000 personas muertas, ¿no? Entre la gran mayoría pues son civiles, ¿no? Gente inocente, niños, mujeres, ancianos, incluidos periodistas, y el suceso que provocó una cierta como tensión o cierto problemática con el gobierno de Estados Unidos fue este evento en el que dentro de esta carnicería del gobierno de Netanyahu, el que es el primer ministro de Israel, pues mueren unos trabajadores, ¿no? De una organización sin fines de lucro que se llama World Central Kitchen. Y pues dentro de esta carnicería mueren estas personas y pues esto de cierta manera desata como pues un descontento o al menos una indignación, ¿no? De parte de Estados Unidos hacia Israel, ¿no? Porque pues ven que ya este conflicto pues no le ven salida, ¿no? Y pues totalmente innecesario estar matando gente por así como si fuera un nuevo holocausto, ¿no? Bueno, esto es como un paréntesis. Luego les digo, pues como las relaciones de Irán con Estados Unidos y con Israel son tan complicadas, hacen que pues una alianza se genere entre Irán con muchos enemigos de Israel. Entre ellos, pues podemos mencionar a Hezbollah en el Líbano, que es una milicia libanesa, que no es el ejército del Líbano, es diferente, es como una especie como de partido político en Líbano. Se crea también una alianza con Turquía, una alianza con Siria, con Yemen, sobre todo con los hutíes de Yemen, que han sido muy sonados en las últimas semanas, porque pues también los hutíes de Yemen pues han estado bombardeando a buques mercantes que van dirigidos directamente a Israel, ¿no? Entonces, Irán pues ha tejido una serie de alianzas, ¿no? Con varios enemigos de Israel y a su vez pues enemigos de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, pues Siria sabemos que no solamente está enemistado con Israel, sino que también está enemistado con Estados Unidos, ¿no? Turquía, aunque propiamente no está enemistado con Estados Unidos, sí está enemistado con Israel. No es así tan lineal, sino que pues, hay muchos traslapes, hay una complejidad. El Medio Oriente pues es muy complejo, ¿no? Entonces, hay que entenderlo de forma pues muy matizada, ¿no? No tan así, tan blanco y negro. Pero ahora vamos a los hechos más recientes. ¿Qué sucedió recientemente? Pues bueno, el 1 de abril del 2024, hace unas 2 semanas aproximadamente, pues la embajada de Irán, que se encuentra en suelo sirio, en la capital Damasco, pues fue bombardeada por varios misiles, donde murieron 7 personas, incluidos miembros del ejército, que se llama ya Guardia Revolucionaria Islámica. Y pues estos bombardeos pues no han sido nuevos, o sea, ya anteriormente ya Estados Unidos ha bombardeado directamente bases iraníes. En el 2020 el gobierno de Donald Trump pues bombardeó un
un edificio iraní donde pues se encontraba el famosísimo general Qasem Soleimani, que pues, es un general así que considerado como un héroe, ¿no? En Irán. Bombardearon el lugar, justamente él falleció y evidentemente Irán pues respondió, ¿verdad? También con bombardeos directamente a bases militares de Estados Unidos en suelo iraquí, ¿no? Pues sabemos que Estados Unidos pues, tiene bases, por así que en todos lados, ¿no? Incluido en Irak. Entonces, esto que sucedió el 1 de abril de este año, pues no es algo nuevo, o sea, ya es algo que ya hemos visto anteriormente. Sin embargo, pues fue una embajada, ¿no? De Irán, o sea, es decir, según la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, pues son lugares que son inviolables, ¿no? Ahorita les voy a poner los artículos que dicen los tratados. Entonces, pues es algo que le molestó, le enfureció bastante a Irán y evidentemente, pues ellos atacaron directamente a Israel en un evento histórico, o sea, es algo que nunca había pasado, que Irán atacara directamente a Israel, ni tampoco al revés, o sea, tampoco Israel ha atacado directamente a Irán, sino que más bien ha sido como ataques en zonas que no son territorio iraní, sino que, por ejemplo, pues han atacado a grupos pro-iraníes, bases de Irán en suelo sirio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un ataque así directo de Irán hacia Israel no había sucedido. Sí ha sucedido, por ejemplo, de que hay atentados, ¿no? Donde, por ejemplo, han muerto científicos iraníes que están involucrados en su programa nuclear, pues los han matado a los israelíes, etcétera, etcétera, ¿no? Como para, de cierta manera, socavar el proyecto nuclear, ¿no? De Irán. Entonces, todo este evento que sucedió ahora el sábado pasado, de que Irán atacó a Israel, pues es algo inédito, nunca antes visto. Entonces, sí es para anotarlo como un evento que pues no sabemos si va a suceder y se va a escalar más allá, ¿no? Ahorita más adelante les vamos a hablar sobre los posibles escenarios. Pero pues queda así como en la historia, ¿no? Que la primera vez que Irán ataca a Israel. Pues vean, aquí por ejemplo, como Irán acusa a Israel de haber bombardeado su embajada, pues ellos recurrieron directamente al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, en las cuales pues no les voy a hacer muy el cuento tan largo, pero básicamente lo que dice este artículo es de que existe la legítima defensa. Si te atacan a ti, pues tú estás en tu defensa de defenderte, ¿no? Entonces, por eso Irán respondió directamente a Israel, porque Israel pues había atacado suelo iraní, ¿no? ¿Por qué? Porque la embajada pues se reconoce como un parte del territorio de un país en otro, ¿no? Entonces la embajada que estaba en Irán, en Damasco, pues es suelo iraní, ¿no? Entonces por eso es lo que acusa directamente Irán, ¿no? Y luego, en el convenio de Viena, que les digo, sobre relaciones diplomáticas, pues el artículo 22 dice que pues una embajada pues es territorio de un país, el país que lo está acogiendo, pues tiene que reconocerlo como parte de, darle todas las posiciones de seguridad, etcétera, etcétera, y pues son lugares que son inviolables, ¿no? Es decir, si te atacan ahí, pues es como te están atacando en territorio nacional, ¿no? Entonces, bajo estos dos artículos es que Irán se ampara, ¿no? Ante las Naciones Unidas y ante la comunidad internacional del por qué ellos respondieron a Israel, que de hecho se tardaron bastante, ¿no? Muchos analistas dicen que desde el 1 de abril hasta el 13, que fue el ataque, pues pasaron casi 2 semanas y en donde Irán pues dijo, vamos a responder, y pues no, pues como que todos están como que pues cuándo van a responder, cómo van a responder, ¿no? Hubo muchas hipótesis, ¿no? De cómo iban a responder, hasta que finalmente respondieron de la manera que ya vimos. Y se quedó en algo inédito porque algo parecido ha dicho, por ejemplo, el presidente de Turquía, que es muy enemigo de Israel, pero pues Turquía pues nunca ha atacado directamente a Irán, perdón, a Israel, ¿no? Irán, pues, por ejemplo, no se quedaron solamente en palabras, sino fueron directamente a las acciones, ¿no? A hacer algo concreto, ¿no? Que fue el bombardear directamente suelo israelí, ¿no? Bueno, aquí yo les pongo lo que vamos a comparar cuál es el poderío militar iraní
con el poderío militar israelí. Pues la población es de 87 millones de personas. Su personal militar apto pues es de 40 millones de personas. Su personal activo son 610,000. Personal de reserva pues son 350,000. Su fuerza aérea, por ejemplo, son 551 aviones de combate son 186. Por ejemplo, tanques, 1996. Una flota, pues más o menos de unos ciento y pico de flotilla. Armas nucleares, por ejemplo, aquí es un dato importante. Lo que según dice la Agencia Internacional de Energía Atómica, que ha inspeccionado todo el proyecto nuclear de Irán, de que han concluido que pues Irán no posee armas nucleares, ¿no? A pesar de todo lo que diga Israel, pues según la Agencia Internacional de Energía Atómica, pues dice que no, Irán realmente no tiene armas nucleares, ¿no? En cambio, Israel pues sí tiene armas nucleares, según lo dicho por el expresidente ya fallecido Shimon Peres, que fue el padre de la bomba atómica israelí. Pues en un libro él confirmó pues, que Israel efectivamente ya tenía armas nucleares, ¿no? Entonces, pues es como que de cierta manera, pues vamos a decirlo incongruente, ¿no? Que Israel, por ejemplo, le exija a Irán armas nucleares cuando pues ellos sí tienen, ¿no? Es decir, como que ¿por qué le exijo a aquel que no tenga cuando yo sí tengo, ¿no? Y pues es hasta cierto punto, pues no quiero decir la palabra hipócrita, pero pues sí muy fariseo, ¿no? Desde ese punto de vista. Ahora vamos a compararlo con Israel. Por ejemplo, Israel, pues la población que está apta para el servicio militar, pues son 3 millones de personas. Su personal activo es 610,000, que es casi prácticamente lo mismo que Irán. Pero de reserva, pues son menos, son 170,000. Lo que sí tiene más pues, fuerza aérea. Israel tiene más de 600 aviones de combate. Tanques pues tiene menos que Irán. Su marina flota pues es menos que Irán. Aeropuertos pues, tiene también menos. Y pues les digo, aquí armas nucleares pues tiene según datos filtrados, ¿no? Porque Israel tampoco nunca ha permitido que la Agencia Internacional de Energía Atómica pues inspeccione su programa nuclear, que lo tienen en Dimona. No ha firmado, por ejemplo, Israel el Tratado de No Proliferación Nuclear, no lo ha firmado. Entonces, de cierta manera, pues Israel sí está violando muchas leyes internacionales, ¿no? No crean que es aquí de que es bueno Israel y malo Irán, ni al revés, ¿no? Tampoco ni es que es bueno Irán y malo Israel, ¿no? Es una escala de grises y aquí más bien en estos temas de geopolítica, más bien son pues muchas escalas de grises, ¿no? Y sobre todo se manejan intereses. Pero para que no se vayan ustedes con la finta así que hay en redes sociales de que no, es que es bueno, esto es malo, no. Las cosas se analizan con datos duros, aquí están, y pues se pueden hacer escenarios nada más, ¿no? Pero no así un juicio de valor así tan a la ligera, pues no. Eso al menos de mi punto de vista, pues no beneficia en nada al análisis, ¿no? Y sobre todo, pues no beneficia de nada en pues promover la paz, ¿no? Que al final de cuentas es lo que debe imperar. Pero bueno, para que vean que Irán, pues no es un país así, les digo, pequeño, inservible, débil, ¿no? Sino que realmente tiene un poderío militar, pues bastante robusto, ¿no? Es decir, en el último conflicto que hubo el sábado, pues realmente, pues Israel pudo detener, bueno, Israel se ostenta de que, y gritó a los cuatro vientos de que detuvo el 99.9%, ¿no? De todos los misiles. Pero sí, pero pues eso lo hizo gracias también a sus aliados que le ayudaron. Es decir, Israel tuvo que necesitar la ayuda de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, incluso de Jordania, de Arabia Saudita, ¿no? O sea, tuvo ayuda de otros países aliados, ¿no? No fue así de que solamente ellos pudieron contra Irán. O sea, imagínense si solamente estuviera solo Israel. Sí se verán en bastantes aprietos, ¿no? Desde un punto de vista. Sobre todo, ¿por qué? Porque Irán, por primera vez utilizó sus misiles hipersónicos. Lo que se supo en noticias es de que eran alrededor de 300 misiles y drones, pero
hubo unos que muy pocos habló, que son los misiles hipersónicos, que según lo que se sabe es de que son misiles que son maniobrables y que pueden romper la barrera del sonido, ¿no? Son mucho más rápidos que un misil balístico, un misil de crucero, y por supuesto mucho más rápido que un dron, ¿no? Y lo que sabemos es de que pues estos misiles hipersónicos pues sí atacaron directamente a objetivos militares y bases aéreas de Israel, ¿no? Es decir, Israel pudo detener drones y los otros misiles, pero los que eran misiles hipersónicos, eso no pudo detenerlos. De hecho, no pudo detectarlos. Y son los que directamente atacaron una base aérea en Netabim, que está más o menos cerca del desierto del Negev, que es una base militar israelí. Y pues según los datos tanto de fuentes israelíes como de fuentes iraníes, pues se dice que aquí directamente pues hubo algunos daños considerables, ¿no? Dice, múltiples sitios de la Fuerza de Defensa israelí han sido atacados y destruidos, afirma el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Entonces, sí, hay que tener en cuenta esto porque, aunque si bien es cierto, Israel pudo detener el 99%, vamos a darle visto bueno que fue así, ¿no? El 99% de los misiles iraníes, pues fueron, porque fueron 300, ¿no? Por ejemplo, en el último conflicto que hubo con Hamas, Hamas mandó más o menos la misma cantidad de misiles. Bueno, no misiles, Hamas realmente usa cohetes, no usa misiles. Usa cohetes caseros, y aventaron tantos, lanzaron tantos que saturaron los sistemas, los famosísimos sistemas de defensa de Israel, el Domo de Hierro y la Onda de David, los saturaron, entonces algunos sí cayeron en suelo israelí, ¿no? Ahora imagínense, si Irán hubiera lanzado, por ejemplo, unos 1000 misiles, pues ahí sí hubiera saturado bastante los sistemas antimisiles israelíes, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, si tú me preguntas, Donato, yo pienso que más bien lo que hizo Irán en este caso es, como decimos en México, medirle el agua a los camotes, es decir, no lanzaron misiles para dañar a Israel, sino que más bien calcularon con muchas semanas de antelación a cómo iban a atacar y más o menos medir cómo es que iba a responder Israel con sus sistemas antimisiles, ¿no? Por eso no lanzaron más de 300 misiles, o sea, más bien calcularon más o menos cuál es el tiempo de respuesta y la capacidad de respuesta que tiene Israel, ¿no? La capacidad de defensa de cúpula. Exactamente, ¿no? Si Irán hubiera querido, sí lanzaba unos 1000 o más, y sí se hubiera visto en aprietos Israel, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, más bien fue algo calculado, sin el objetivo de destruir Israel. Sobre todo porque los iraníes, pues bueno, pues ellos crearon el ajedrez, ¿no? Entonces, en una partida de ajedrez, el primer movimiento que haces pues, no es poner al rey, ¿no? Y poner a la reina. En un primer movimiento, pues pones a un peón, ¿no? Entonces, Irán pues, no iba a sacar todo, así que toda la carne al asador en un primer enfrentamiento directo, ¿no? Sobre todo porque es la primera vez que se enfrentan directamente, pues no iba a poner todo su armamento a la disposición, ¿no? Sino que más bien lanzaron lo primero que tengan, ¿no? Enfrente, ¿no? Nos comentan varios estimados amigos que están presentes que Israel está atacando exactamente ahora Irán. No sé, ahorita busqué la noticia, pero... Sabemos la noticia, a ver. Pero no la encontré. Pero sí nos están comentando varios usuarios que... Sí, parece ser que es hace unos minutos, ¿eh? Israel está atacando exactamente Irán, ¿no? No sé si exactamente Irán o alguna zona controlada por Irán, pero sí nos dicen que está atacando exactamente Israel otra vez. Entonces, pues esto apenas está empezando, amigos, como decíamos. Sí, apenas, ¿eh? Por ejemplo, el día de ayer, si mal no recuerdo, Israel atacó algunos puntos estratégicos de Hezbollah, donde murieron algunos altos mandos del ejército de Hezbollah. Sí. Entonces, sí va a haber algunas respuestas ahí, ¿no? Habrá que ver cuánto escala y ahorita más adelante les pongo los posibles escenarios, ¿no? Que algunos analistas
ese punto que nos estabas platicando, estimado amigo Javier, nos comenta Maggie Mesa que sí existe la posibilidad de que Irán sí tenga armas nucleares, solamente que no han sido reportadas o encontradas por la agencia de control, y que al igual que Israel no han dejado que se compruebe si ellos las tienen. Bueno, existe la posibilidad, obviamente, pues también cada país tiene su grado de decir, de secretos de Estado. Sin embargo, construir una arma nuclear no es así como que de la noche a la mañana, ¿no? Según lo que dicen los expertos, es de que para construir una arma nuclear, una bomba, menos una, se necesita enriquecer 90% de uranio, ¿no? O sea, cantidades, toneladas de uranio, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. O sea, y construir, por ejemplo, 300 armas nucleares, pues imagínate, ¿no? La cantidad de dinero, de recursos, ¿no? Que habrá que reunir. Entonces, si es que Irán tiene, pues tendrá una, ¿no? Dos a lo mucho, ¿no? Y sobre todo porque el programa nuclear iraní tiene apenas un par de años, ¿no? Y poco que la Agencia Internacional de Energía Atómica ha estado inspeccionando. Entonces, si es que tienen, posiblemente tengan nomás muy poquitas, ¿no? No las que tiene Israel, ¿no? Israel. 300, ¿no? Pues, aunque la tuvieran, pues imagínate, pues, cómo respondes ante 300 armas nucleares, ¿no? Casi posible, ¿no? Yoran Arriaga comenta que si la guerra es un negocio beneficioso más para Biden y Netanyahu, que se conocen hace décadas, no podría decir quién de los dos es la cabeza. Sí, pues obviamente los que se benefician de las guerras pues son el complejo militar industrial de Estados Unidos, ¿no? Que le vende armas, fabrica armas, vende armamento a Israel. Entonces, pues obviamente los que se benefician pues son todas esas empresas, ¿no? Que se dedican al armamento. Entonces sí, evidentemente pues hay alguien que se beneficia, no tanto los presidentes, sino todo el lobby, grupo que controla o que mete presión a la Casa Blanca, ¿no? Y para que la guerra continúe y pues seguir haciendo ganar. Nos comenta Joel Aliaga, gracias, entre paréntesis, a todos que están conectados, ya van más de 50 personas conectándose, conforme avanza el tiempo, más y más están viniendo a ese tema, qué bien, porque esto está fresco, estimados amigos, decíamos, al parecer Israel está atacando exactamente en estos minutos a Irán, entonces este tema está más fresco que nunca. Joel Aliaga nos comenta, un país que tenga buena cantidad de población judía semítica, bueno, ahí no entendí, deberían intervenir en Israel, así como Irán o Turquía. Está media complicada No la pregunta. ¿Intervenir en qué sentido? Yo creo que militarmente, no sé. A ver, si quiere poner comentario más abajo, más explicado, ¿no? Porque no se entiende. Más explicado. Sharai Faraón pregunta, buenas noches, lamentablemente en este conflicto son personas inocentes que pierden sus vidas, los verdaderos que están detrás de este conflicto, a ellos no les afecta para nada. Sí, lamentablemente, o sea, por ejemplo, en Gaza ya van más de 30,000 personas, o sea, y más de 2 millones de desplazados, o sea, imagínate lo que es esa cantidad de personas. Pero pues parece ser que pues no pasa nada, o sea, está bien, o sea, que maten más de 30,000 personas ante los ojos de todo el mundo, ¿no? O sea, pues bueno. Sí, bueno, Luis Red nos comenta, Netanyahu es el representante del maligno en la tierra. Cabe aclarar que Netanyahu es ateo para muchos cristianos que no lo saben y que defienden a veces las políticas israelíes, políticas, no hablo de gente, religión o algo así, sino políticas de Estado israelí de cierto tipo, debe entender que ellos ni tan siquiera creen en Dios, ¿no? Así, a ese nivel está. Y bueno, es impresionante esto. Continúa, estimado profesor. Sí, gracias. Sí, gracias por las preguntas. Pues realmente es parte de que haya un diálogo circular y que pues si tienen preguntas pues las respondemos, ¿no? Sin problema. Y esto sobre todo porque pues ahorita que dicen que ya Israel respondió, pues habrá que checar, ¿no? Ahorita inmediatamente acabando esa transmisión, pues ponemos a leer qué está sucediendo, ¿no? Porque pues esto es al menos lo más actualizado hasta el día de ayer, pero pues habrá que ver qué sucedió en estos momentos y qué va a suceder mañana, ¿no? Pero bueno, les decía cuál es la capacidad de respuesta de Israel y la capacidad de ataque de Irán, ¿no? Porque Irán nomás utilizó esa cantidad de misiles,
por qué se fue directamente hacia estas bases aéreas, ¿no? O sea, por ejemplo, en este ataque que hizo Irán, pues no murieron personas inocentes, o sea, fueron directamente hacia zonas estratégicas. Lo que sí me llamó la atención, por ejemplo, a mí, fue que hubo incluso misiles que sobrevolaron por encima de la Knesset, o sea, del Congreso de Israel. Misiles estaban sobrevolando por encima y los sistemas antimisiles de Israel pues, los explotaban en el aire, ¿no? O sea, imagínate que cayera un misil iraní en el Congreso de Israel, o sea, sería algo súper... imagínate, ahí sí se arma la Tercera Guerra Mundial, entonces sí o sea, sí hay que, yo sí le diría, por ejemplo, los que son pro-sionistas, por Israel, todo esto, yo sí les aconsejaría que no subestimen a Irán, ¿eh? No es cualquier país, no es un país así bananero, es un país con mucha capacidad bélica, entonces sí hay que al menos no subestimarlo, ¿no? Si hemos aprendido, por ejemplo, del arte de la guerra que nos cuenta Sun Tzu y todo esto, no hay que subestimar al enemigo, ¿no? Y yo pienso que en Israel, de hecho, los propios que son militares, ellos están conscientes de esto. Por eso no, Israel nunca ataca directamente a Irán, porque saben que no es cosa menor, ¿no? Nomás los que ahí andan en Twitter y que dicen ser expertos y no son expertos en nada, pues andan diciendo que Irán no vale nada, que Irán no es nada, ¿no? Como si fuera partido de fútbol, ¿no? Sí, como si fuera una pelea de box así, Canelo contra Pacquiao, ¿no? O sea, no, o sea, una guerra no es así, o sea, no es un deporte, o sea, estamos hablando de cosas serias, ¿no? Y por eso hay que mantenerla con la información lo más seria posible. Pero parece que estos tipos no se toman las cosas como deben de ser, ¿no? Y vean, sobre todo por este dato importante, el estrecho de Hormuz es un espacio geográfico en donde pasa más del 20% del petróleo producido mundialmente y es un lugar que según en geopolítica se le llama punto de estrangulamiento, porque si se cierra ese lugar, se meten a aprietos todos los precios de petróleo y todos los países productores de petróleo, ¿no? Importadores de petróleo también. Y es un punto estratégico que controla Irán. Entonces, en alguna represalia, si es que hay alguna represalia por parte de Irán, pues ellos pueden cerrar este estrecho y nos vemos en problemas, ahora sí que el mundo entero, ¿no? Solamente el precio del petróleo aumentaría, sino aumentaría la inflación, los países que son importadores de petróleo pues se verán afectando sus finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues al menos Irán aquí tiene muchas cartas con qué jugar, ¿no? ¿no? Por eso les digo, no es un país así bananero, así en el que hay que subestimarlo, ¿no? De hecho, mismo sábado, los medios de Irán reportaron que la Guardia Revolucionaria, la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní, sí interceptaron un barco mercante perteneciente a un multimillonario israelí. Entonces, si Irán quiere, pues puede irse desde por este lado a ir incautando, embargando, ¿no? Y cerrando este estrecho, ¿no? Para todos los intereses económicos que pueda haber en la región. Entonces, hay que tener muy presente este dato. Okay. Y vean, aquí les pongo yo, por ejemplo, el alcance de los misiles balísticos y de crucero. No está, por ejemplo, el misil hipersónico, porque hay muy poca información. De hecho, fue un arma así que inédita que nadie sabía que Irán tenía y que la sacaron al último momento. Aquí los datos pues, son actualizados con los datos 2020 y pues estos datos dicen que, por ejemplo, el misil balístico normal, ¿no? Alcanza más de 2.000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces sí son misiles que pueden llegar fácilmente a territorio israelí, ¿no? Y más allá todavía llegan incluso lo más lejos pueden incluir incluso a Europa del Este, ¿no? Un misil de Irán. Entonces sí hay que tener en consideración esto. Y de los alcances de los misiles balísticos y de crucero de Israel, pues es, por ejemplo, el Jericó, que es el más famoso y el más potente, pues se llega un poco más lejos, ¿no? Que es 4.800 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces también un misil de Israel sí puede llegar a territorio israelí, ¿no? Y habrá que ver si Israel, pues sí llega a utilizar estos misiles, ¿no? En respuesta a Irán, o no. Habrá que ver qué sucede, ¿no?
Y vean, aquí ahora sí que los datos de los expertos, por ejemplo, Scott Ritter, aquí les pongo datos de un experto en esos temas. Scott Ritter, pues para quien no sabe quién es ahora sí que, ahora sí como hay equivalente en ciencias bíblicas, teólogos, expertos civilistas, pues en geopolítica, pues Scott Ritter fue el encargado de Estados Unidos, que directamente lo enviaron a investigar y a inspeccionar el programa nuclear, supuestamente, de Saddam Hussein. Porque decía Estados Unidos que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y no sé qué, y al final pues se supo que no tenía nada, ¿no? Y Scott Ritter fue el que Estados Unidos mandó a investigar este lado, ¿no? Y al final pues él concluyó que pues, no había armas nucleares. Pues, todo fue una mentira de Estados Unidos, pero pues él desde hace siglos, ¿no? Él se dedica a investigar estos temas de armas nucleares, de estrategia militar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él dice que el ataque de represalia de Irán restableció la disuasión para mantener a Israel y a Estados Unidos bajo control. O sea, él, según ese análisis, él dice que pues, Irán sí tiene una capacidad de disuasión hacia Israel y hacia Estados Unidos, ¿no? No son cosas menores. Él en su artículo, que les recomiendo que busquen en Sputnik, que es un portal ruso, él menciona que sobre todo ahora que se supo que Irán tiene armas hipersónicas, sí tiene la capacidad de disuasión hacia Israel, sobre todo porque pues estos misiles sí tienen la capacidad de romper estos sistemas de defensa, ¿no? De Israel. Entonces sí es importante la opinión que nos dice Scott Ritter. Y aquí el otro dato que nos proporciona, por ejemplo, el Instituto Israelí, de hecho es un think tank, o sea, un centro de pensamiento israelí, no es ni árabe, ni antisemita, ni nada de eso, sino es un portal, bueno, es un centro de investigación israelí, cuyo director Ayman Tamir, bueno, el instituto se llama Instituto Israelí de Estudios de Seguridad Nacional, cuyo director Ayman Tamir hizo comentarios sobre los ataques de represalia iraníes contra Israel, afirmando que desde una perspectiva operativa todo funcionó perfectamente para la ocupación. Sin embargo, destacó que estratégicamente la situación es más compleja. Y dijo, para añadir la lista a los fracasos israelíes, o sea, dice que fue un fracaso para Israel, porque ni Estados Unidos ni Israel logran disuadir a Irán de atacar, ¿no? Es decir, según los israelíes, Irán nunca iba a atacar, Irán no va a hacer nada, pero desde el punto de vista de Jaime Tamir, que es un israelí, dice que no, o sea, ellos, ni Estados Unidos ni Israel pudieron disuadirlo, es decir, no pudieron detener que Irán atacara, ¿no? Según pues ellos decían que todo el pueblo de Israel pues iba a ser imposible que cualquier país los atacara y pues no. Según aquí este experto pues nos dice que pues no fue así, ¿no? Y que al contrario fue una victoria para Irán. De mi punto de vista fue un empate técnico para mí, ¿verdad? Pero para Jaime también, pues él dice que pues, fue un triunfo para Irán. Pero bueno, dependiendo quién haga los cálculos, no va a decir que 3-0, ¿no? 3 a favor de Israel y 0 a favor de Irán, ¿no? Pero pues, como les digo, no es un partido de fútbol, más bien es una guerra y pues hay que analizar los datos de forma más mesurada, ¿no? Y ahora sí, posibles escenarios de la respuesta de Israel. Yo les pongo al menos 4. El primero, pues sería que Israel opta por una escalada, es decir, que el conflicto vaya subiendo de nivel, de tono. Y en algún punto, eso que ya sucedió, que es que Israel ataque grupos armados pro-iraníes, como puede ser en Líbano, Hezbollah, cosa que ya hizo, les digo, el día de ayer ya lo hizo, o en Siria, o los hutíes en Yemen, ¿no? Que se vaya directamente a atacar a los hutíes en Yemen. Y esto pues es muy complicado porque pues significa que Israel ya tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Tiene el norte, tiene el oeste, tiene en el este Irán, tiene acá en el parte sur, pues tiene los hutíes de Yemen, entonces Irán ahora sí que se abrió muchos frentes en hacia varias direcciones, ¿no? Entonces va a ser muy complicado que Irán pueda, ahora sí que todos al mismo tiempo, ¿no? Pueda detenerlos o disuadirlos, ¿no? Pero en este primer escenario, pues sí posiblemente pueda mejorar al menos la imagen pública que tiene Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel,
porque desde hace varios años y en los últimos meses pues ya enfrenta 3 juicios por corrupción. Su imagen pública y su popularidad de Netanyahu pues ha deteriorado y le ha explotado varias protestas en territorio israelí, ¿no? Muchos israelíes pues no están de acuerdo con su gobierno y pues eso le puede afectar en las próximas elecciones, ¿no? Entonces muchos dicen que una escalada en un conflicto así pues sería como para Netanyahu pues verse más fuerte, ¿no? Ante todo el conflicto que puede hacer, porque según estas mismas hipótesis manejan que si uno se crea un enemigo común externo, pues puede cohesionar internamente, ¿no?, al país. Pero pues habrá que ver si esto le puede beneficiar a Netanyahu, ¿no? En un primer escenario. En un segundo escenario, pues sería un ataque directo de Israel a Irán con la misma o mayor fuerza, un enfrentamiento cara a cara con el régimen de los ayatolás, ¿no? Les digo, habrá que ver si Israel, los últimos datos que estamos viendo en los últimos momentos, pues habrá que ver si es directamente un enfrentamiento directo hacia Irán o habrá que ver qué fue, ¿no? Tercer escenario, pues no hacer nada, o sea, decir no, que Israel no responda y pues seguir con su enfrentamiento directamente contra los palestinos, como ha sido siempre, y pues seguir contra su carnicería, ¿no? Y un cuarto escenario, pero pues el más terrorífico, pues sería que Israel use sus 300 armas ilegales, ¿no? Armas nucleares ilegales, ¿no? Contra Irán. Que sería, pues ahora sí que un escenario como este, pues ya sería el fin de la humanidad, ¿no? Armas nucleares a esa intensidad, pues ahora sí que ni nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si es que explota una tercera guerra mundial y que sea nuclear, ¿no? Pero esos serían al menos los 4 escenarios que yo veo, ¿no? Y ya para acabar, pues aquí les pongo la bibliografía que yo usé. Pues usé varios portales, medios de comunicación de Israel, medios de comunicación de Irán, portales que se dedican directamente a la geopolítica, y pues un libro que tengo yo desde algunos años, que pues habla directamente de la historia de la República Islámica iraní, y pues habla también de cómo han sido estas relaciones con Israel, ¿no? Por si ustedes quieren buscarse directamente estas fuentes, pues ahí están.